Vamos a entrar lo que es al capítulo, continuación de lo que es el capítulo 1, la oratoria y sus características. Amén. Antes de entrar a esto, ¿verdad? ¿Por qué es necesario, verdad, que estudiemos esto? Sabemos que estamos preparándonos, ¿verdad?, para que seamos mejores dando predicaciones, sermones y todo eso. Y muchos, ¿verdad?, como que no vemos la necesidad de mejorar en ese caso, como que le damos poco importancia a eso, pero es muy necesario. En una ocasión, ¿verdad?, habían tres amigos, o sea, eso es algo como una ilustración, es como para que analicemos. Habían tres amigos y alguien, como alguien tenía un poder y vino y les decía que pidan deseos. Cada uno tiene oportunidad de pedir un deseo, y les voy a conceder, así que piensen bien lo que van a pedir. Viene el sabio, viene la persona que les dijo eso, les dice, a ver, empezando primero, ¿quién levanta la mano? ¿Quién tiene ese deseo? Dice, yo tengo un deseo, quiero que me concedas esto. Yo quiero ser sabio. Entonces se le entregó ese deseo, se le entregó la sabiduría. Ahora habían dos todavía. Y va con el segundo y le pregunta, ahora, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu petición? Y él viene y dice, yo quiero ser 100 veces más sabio que el primero. Ahora, el tercero, pongamos que usted es el tercero. ¿Cuál sería su deseo? ¿Cuál sería su deseo? Tener la sabiduría del que está dando la sabiduría. Bueno, uno es eso, y quizá muchos dirían, ok, mi deseo es que el deseo de los dos anteriores sea anulado. Puede haber muchos deseos en ese caso, pero más sin embargo el tercero dijo, yo quiero ser alumno de esos dos sabios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Es que muchas veces nosotros queremos las cosas fáciles. No queremos estudiar, no queremos aprender. Gloria al Señor. Y lo que vemos anteriormente en esa imagen, ¿verdad?, en lo que es en nuestra carátula. Qué tan fácil, ¿verdad?, es ver y tener un micrófono en la mano. Claro que sí. Ahora, al tener un micrófono en la mano, he de pensar bien lo que vamos a hablar ahí. Como hemos venido hablando, es para edificación o para destrucción. Lo que sale de nuestros labios y va por ese micrófono. Amén. Entonces, eso es nuestro deseo, ¿verdad? Y queremos ser mejores siempre, ¿verdad? Y aprender. Y estamos en este lugar para aprender. Amén. Así que usted ha escogido un buen lugar para estar aquí. No solo usted, sino los que nos miran a través del internet también. Esperemos que nos gocemos. Amén. Ahora vamos a entrar, ¿verdad?, directamente. La oratoria. Podemos afirmar entonces que la oratoria es, porque la semana pasada solo fue más como introducción y todo eso, pero hace falta definir qué es la oratoria. Ahora, en voz alta vamos a leer: el arte de hablar elocuentemente, de deleitar, persuadir y mover el ánimo por medio de la palabra. Amén. Quédese con eso. Los que están tomando apuntes, apunte. Es el arte de hablar elocuentemente, de deleitar, persuadir y mover el ánimo por medio de la palabra. Quiere decir que no es hablar por hablar. Quiere decir que cuando nos paremos y agarremos ese micrófono, tiene que haber un efecto. Amén. Todo lo que salga de nuestros labios tiene que hacer un efecto, tiene que haber un propósito. Amén. Ahorita vamos a explicar. ¿Ya apuntaron? ¿Ya lo apuntaron? Los que están apuntando. Ok, vamos a entrar. ¿Qué es la elocuencia? ¿Qué es deleitar? ¿Y qué es persuadir y mover el ánimo? Son puntos que son muy necesarios. Dice, hablar elocuentemente es ejercer una capacidad de convicción y persuasión. Esa es la definición de elocuencia. No se trata de venir o bien entacuchado, de tener el mejor traje y hablar y quizá ni siquiera sabe lo que va a hablar. Eso no es elocuencia. La elocuencia es que cuando uno hable
esté seguro de lo que esté hablando, esté seguro de lo que esté enseñando. ¿Por qué digo esto? Hay frases que los oradores enseñan o los predicadores enseñan. Yo creo que eso es así. Esa frase muestra inseguridad en lo que es la enseñanza. Pero cuando uno tiene elocuencia, está seguro de lo que está hablando, muestra firmeza en la enseñanza. Amén. Deleitar. Hablar con deleite es causar placer o gran satisfacción a quienes escuchan el mensaje. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos topado con personas que cuando dan su enseñanza da gusto escuchar. Como que quiero más, no quiero que se acabe. Como que cada vez que dice algo, pues trae algo dulce, ¿no? Cae bien al oído. Da gusto escuchar. A veces esas personas que tienen esa facilidad y pueden deleitar a las personas, puede estar uno cabeceando ahí, pero cuando le entregan la parte a esa persona, se despierta. Viene un interés, se va el sueño y todo eso. Ese es lo que causa el habla cuando uno empieza a hablar con deleite. Amén. La carisma. Amén, la carisma. Ahora, persuadir. Hablar con persuasión es convencer a los demás con razones sólidas, expuestas. Eso es lo que quiere decir. Todo va de la mano, lo que es la elocuencia, deleitar y persuadir es que podamos convencer a los que nos están escuchando. Amén, que como siempre decimos que no salgan iguales, que podamos persuadir. Si había un concepto erróneo, pero con la enseñanza que demos, salgan como que firmes y seguros de algo nuevo en este lugar. Amén. Yeah. Mover el ánimo. Mover el ánimo es crear una motivación positiva en quienes nos escuchan para aceptar los conceptos y retos que el orador esté expresando. Puedo dar un ejemplo en este caso. Cuando alguien se acerca a una persona, puede venir con cabizbaja, triste, preocupado, pero empieza a hablar, entablar una conversación y al final la persona que estaba triste sale contento. O sea, no quiere decir que como que se le borró los problemas, sabe el problema que tiene, pero como que cambió la perspectiva, ya lo ve de otra manera diferente, salió. Entonces podemos decir que pudo persuadir, pudo mover el ánimo a la persona. Amén. Eso es lo que causa lo que es la elocuencia, deleitar, persuadir, mover el ánimo. Todo va de acuerdo. Amén. Entonces eso es lo que deseamos muchas veces. Ahora viene lo que es mover el ánimo también, pero del lado al revés o el efecto contrario a lo que ya expliqué, podemos decir que viene uno contento, pero cuando uno no tiene eso de deleitar a la persona, en lugar de darle deleite, empieza a herir a la persona, sale triste la persona. Entonces movió el ánimo, pero en lugar de darle más alegría, le quitó el ánimo, le quitó la alegría. Entonces eso es lo que no deseamos, amén. Pero nos damos cuenta de que por medio de la palabra hay poder. Amén. ¿Hay alguna opinión? Amén. Ok, continuamos. Veamos esto. Perdonad la interrupción. Solo va a ser un minuto. Disculpen las molestias. En esta mañana deseamos entregarles un mensaje. Y no es un mensaje político, ni es un mensaje religioso. Es un mensaje cuestión de vida o muerte. Y como usted ni yo sabemos cuándo vamos a morir, le ruego por favor en este único minuto que escuche atentamente. Por cuanto todos sin excepción hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo no tengo que convencerle que usted ha pecado, porque usted sabe que ha pecado. Sea joven, sea adulto, sea mujer, sea hombre, sea rico, sea pobre, todo hombre desde que nace
Hay una tendencia al mal. Yo tengo una niña de 2 años y no hace falta que le enseñe a mentir para que mienta. No hace falta que le enseñe a no compartir para que no comparta. El hombre nace caído, es indiscutible. De ahí las guerras, de ahí los robos, de ahí políticos corruptos. La humanidad está caída. Y es evidente que hay un creador. Usted que se llama ateo, en verdad le tengo que decir que usted, perdóneme, es un mentiroso. Porque su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Estas palomas, los árboles, el diseño del hombre, ante una humanidad caída y ante una existencia indiscutible de Dios, ¿dónde está la solución para el hombre? ¿Dónde está la solución para usted, pecador que me escucha? ¿Dónde? ¿En la droga? ¿En la psicología? ¿En la iglesia? ¿En la política? ¿En la farmacia? ¿En los amigos? ¿En la familia? ¿En la salud? ¿En el dinero? ¿Dónde? ¿Dónde está la solución para el hombre cuando muera? ¿Dónde está la esperanza para la humanidad? La única y verdadera solución, escúcheme, está en el cielo. Porque de tal manera, escuchen, amó el Padre al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay alguien que ha pagado la deuda. Hay alguien que ha muerto por usted. Hay alguien que le ama aunque usted le escupa. Hay alguien que le quiera aunque usted le niegue. Arrepiéntase. Sea libre. Vamos a morir todos. Y solo hay una esperanza. Sea libre. Acérquese a aquel que le ha dado la vida, que le ama, que lo ha creado en el vientre de su madre. No vaya a la iglesia. No vaya a la religión. No vaya al hombre. No vaya al Papa. Vaya a su creador. Dios le bendiga. ¿Qué vimos ahí? ¿Qué vimos ahí en ese corto mensaje? Convicción. ¿Tenía convicción o no tenía convicción de lo que decía? No dudaba, no titubeaba cuando empezó a hablar. El video dura 3 minutos y 31 y fue suficiente para él dar ese mensaje claro y preciso. Amén. Entonces nos damos cuenta de la convicción, la seguridad que tenía al hablar. Ahora hay algo que yo estaba compartiendo, hermana Marianne, yo estaba analizando hace unos días atrás. Estoy seguro que esto, no me van a dejar mentir cuando digo esto. Todo lo que estamos aquí, los que una vez nos ha tocado enseñar, predicar y todo, sale una frase que es algo como que natural para nosotros decirlo, sale de nuestra boquita. Y decimos, estoy nervioso. Y esa frase como que ya lo vemos normal, pero crea algo en la mente del que está oyendo. No vemos convicción o seguridad en ese caso de parte del orador. Ahora, estamos siendo honestos, es de reconocerlo, ¿verdad? Cuando ando con nervios y todo eso, pero en realidad no hace falta que lo diga. Todos sufrimos de ese. Ahora, como digo, como familia, ¿verdad? Como iglesia que estamos aquí, posiblemente la dejamos pasar. Pero si va en otro lado y dice eso, no le aconsejo que lo haga. Como oradores, como buen orador, muestre seguridad. Porque y estamos hablando de algo, como digo, la oratoria se da en universidades y todo eso. Pero más sin embargo, cuando hablamos de algo espiritual, mucho menos vamos a decir, siento nervios, tengo nervios, estoy temblando, me caigo. Entonces, ¿por qué? Porque la misma palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Que más diga el débil, fuerte soy. O sea, el mismo débil, sabiendo que es débil, dice la palabra que confiese, que diga,
Lo contrario. Ahora nosotros qué estamos haciendo? Diciendo que estamos nerviosos. Entonces, como digo, descuidamos en esa parte cuando decimos eso. Así que ya sabemos, para la próxima, tratemos de eliminar esa frase. Ahora, convicción. Un buen orador debe exigirse a sí mismo de no solo decir lo que piensa, sino de creer en la verdad de lo que piensa. Significa que él debe conocer el tema, estar adecuadamente preparado y dar un giro dinámico y ordenado cuando se expresa oralmente. Eso es lo que quiere decir convicción, que no muestre, como digo, duda, ¿verdad? Si alguien viene y a hacerle una pregunta, pues creo que lo más honesto es decir la verdad, no sé, no sé. Porque a veces nosotros como que queremos, bueno, porque nos conocen que ellos somos maestros, entonces algo tenemos que decir. Aunque no estemos seguros, muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa eso. Entonces se puede quizás opinar, yo opino que así es, pero en realidad no te aseguro nada. Sería bueno, pues vamos a investigar, no sé, nuestro hermano Daniel. Eso que usted acaba de decir es cierto y es muy necesario ser honesto. Porque ahora yo, por ejemplo, por un ejemplo, ¿verdad? Por no tan largo, yo doy clases de lo que es escatología, ¿verdad? Y revelación. Entonces, yo estoy dando clases en el instituto con la hermana allá, y me estaba diciendo que yo tenía que dar la clase de teología, no, ¿cómo es? Psicología pastoral. Y yo le dije a ella que yo no podía dar la clase. Y me dijo, pero ella creyó que yo no la podía dar porque yo no tenía el tiempo, porque yo tenía que hacer otras cosas y cosas así. Le digo yo, es que yo no la puedo dar porque yo no sé de eso. Le digo yo, pero ella hasta ahora yo no sé si ella me creyó que es que yo no la puedo dar porque no sé. Sino yo, porque en realidad yo no sé. Le digo, yo en realidad yo no sé cómo se come eso. Le digo, yo no sé. Le digo, yo soy maestro de revelación. Le digo, oye, en mi iglesia a mí no me tocan otro tema más que ese. Le digo, pero yo no me voy a poner ahí porque yo no sé. Entonces me sentí bien conmigo mismo porque yo en realidad no me iba a meter en unos zapatos sí, como claro, eso, claro que sí. ¿verdad? Pero a veces la gente piensa eso, porque como usted es maestro, piensa que le van a tirar cualquier cosa y en realidad uno sí saber. Uno no se puede parar en un púlpito a hablar una tontera ahí que uno no sabe, ¿verdad? Así mismo, y sinceramente eso es parte, ¿verdad?, del crecimiento de los maestros, reconocer que no lo sabe todo uno, decir, no, pues sinceramente no sé, entonces quizá puedo ayudarte, pero no ahora mismo, por decirlo, o sea, es parte de la sinceridad y así tiene que ser. ¿Y por qué decimos? Si estamos, más nosotros que estamos hablando de temas espirituales, sabemos la responsabilidad que recae sobre uno. Lo digo con experiencia, ¿verdad? Cuando yo di primera vez, me empecé a recordar de los primeros pasos que empecé a dar, empecé a recapitular todo. Pero ya cuando uno se para enfrente, los alumnos hacen preguntas que uno no lo espera. Bien sería si se nos entrega un papel, ok, esta es la pregunta que van a hacer, así que prepárate, ¿no? Pero uno nunca sabe en qué momento, de qué forma viene la pregunta. Entonces, como digo, yo lo digo por experiencia, entonces mejor es decir, vamos a buscar esa respuesta, o no tengo la respuesta por ahora, amén. Así que no sienta la obligación de responder ahí mismo si no tiene esa respuesta, amén. Entonces es mejor que hablemos lo que sabemos con convicción. Siempre tratemos de ser claros en ese caso, que no dejemos duda en cada uno de los oyentes. Amén. ¿Tenemos claro en ese caso? ¿Alguna opinión? Propósito. Todos los que estamos aquí, ya el video que vimos, ¿cuál fue el propósito del que habló? Transmitir un mensaje evangélico. Amén. El mensaje de salvación. El mensaje de salvación. ¿Qué es el propósito?
general, podríamos decir de nosotros, sea cual sea el tema que traigamos al púlpito o en la calle, el propósito siempre tiene que ser hablar de la salvación, hablar de una solución, ¿verdad? Ese es el propósito. Y como digo, esa imagen nos muestra, ¿verdad?, del propósito principal de todos nosotros como evangélicos, como oradores que predicamos la palabra. Ahora, cuando nos paramos aquí sin ningún propósito, puedo atreverme a decir que estamos perdiendo el tiempo. Así de simple. Estamos perdiendo el tiempo. Tiene que haber un propósito. Ese propósito tiene que hacer que como que nos mueva. Yo quiero dar esto porque quiero que se lleven esto en el corazón. O sea, como siempre decimos, la palabra es como una espada de dos filos. Primero nos habla a nosotros. Cuando nos habló tuvo que haber un impacto en nuestro corazón. Entonces ya tenemos que tener ese deseo ya de compartir. Eso es el propósito. Quiero que se lleven ellos también lo que yo aprendí. Amén. Como digo, cuando nos paramos aquí sin ningún propósito, es mejor sea honesto, no me preparé, no sé nada, no me preparé, amén, porque sinceramente eso sería un descuido. Dice, para el éxito de la oratoria es importante conocer cuál es el propósito o fin de la predicación, como decía. Predicar no significa hablar despabiladamente, sin parar y sin sentido. ¿Cuántos conocen a una persona que habla, o sea, sin tener cuidado de lo que está hablando, sin preocuparse si el mensaje se está entendiendo? Ajá. Aquí han venido un montón. Ajá. Todos vienen aquí. Entonces dice, algunos predicadores creen que Dios premia a los negligentes y que Él les dará las palabras en el momento. ¿Quiénes? Que estén frente al oyente. Dice, la predicación requiere una preparación en oración. Eso es algo fundamental, un principio que el cristiano tiene que tener. Arrodillando el alma en la presencia de Dios. Implica estudiar a profundidad la palabra, recurriendo también a otras fuentes del contexto, siguiendo las normas generalmente aceptadas por el éxito del arte de hablar elocuentemente. Amén. Así que tomemos en cuenta que ahí tiene que haber un propósito. Como vamos hablando, la convicción, deleitar, mover el ánimo, propósito, todo van sincronizados, van de la mano. Siempre que vengamos y estemos preparando un mensaje en la casa, estudiemos, saquemos tiempo, como digo, nunca descartemos lo que es la parte de la oración. La oración es esencial en la vida del cristiano porque el mensaje no es de nosotros. El mensaje de Dios solo tenemos que entregar. Ahora he oído algunos que dicen, sinceramente, Dios no me dio ningún mensaje, pero vamos a hablar lo que hay. ¿Les parece correcto eso? Incorrecto. Hay que darle 50 cocotazos por la cara. Si es que solo 50. Pero eso es un descuido total. Descuido total. ¿Por qué? Entonces no hay un propósito. Y como dice acá, ahora imaginemos, seguramente quizás no se tomó tiempo en orar y pedirle a Dios, y no solo es de pedirle a Dios, sino uno tiene que empezar a leer la palabra del Señor. Y yo no creo que Dios, aunque sea en el último minuto, pero Dios da un mensaje porque da un mensaje. Ahora, si sabemos que nos estamos dirigiendo a un cuerpo espiritual, ¿cómo vamos a dar algo que se nos viene a la mente o ahí mismo o inventar algo? No hay un propósito, es un descuido. Y como dice acá, estamos equivocados al pensar que Dios recompensa a esa persona. Amén. Estamos equivocados porque Dios no premia a los perezosos. ¿Qué más podemos decir? Esto a mí para mí es bien interesante esta clase, sinceramente. Es muy interesante porque, no, sinceramente, porque yo he aprendido algo. Y yo
siempre le comento a la maestra cuando voy a predicar, digo que es un problema predicar, porque usted se dirige al cuerpo de Cristo, y el mensaje no es suyo, sino que es de Dios. Entonces, el problema de predicar lo que le viene a la mente a uno es que uno no trae un mensaje. Entonces uno tiene que, la persona que no trae un mensaje tiene que llenar esos huecos improvisando. Si usted vino con zapatos rojos, tiene que hablar de eso. Que si usted, el hermano de la iglesia de tal forma, usted tiene que llenar esos huecos con lo que vio con los hermanos. Exacto. Y traer y criticar al hermano, al predicador y a todo el mundo. Entonces usted está llenando huecos, no trae un mensaje. Y no trajo un mensaje, usted se puso a criticar al hermano, al mismo compañero de la iglesia, cuando el mensaje tiene que ser traído de la Biblia, una enseñanza bíblica. Amén. Yo le estaba enseñando a los alumnos del instituto, les digo yo a ellos, porque ellos son nuevos en el evangelio, le digo yo, usted nunca se preocupe, le digo yo, de usted encárguese de leer la Biblia y traer el mensaje de la Biblia. Si Dios va a hacer algo, va a ser después el Espíritu. Pero usted traiga, si va a hablar lengua, si no va a hablar lengua, lo que sea. Le digo yo, aquí no es importante que usted hable lengua o que no hable lengua. Aquí lo importante es que usted traiga una porción de la Biblia y la sepa explicar. Amén. Y ahí el Espíritu va a hacer. Ya si el hermano vino despeinado, se vino aquí, se vino allá, que se hizo el otro, que el otro. Eso no es problema suyo. Amén. Amén. Así mismo. Y eso es lo que queremos que entendamos. Estamos abarcando todo para que seamos mejores como ministros. Amén. Y creo que ese es el propósito, ¿verdad? Que seamos responsables. Eso es lo que quiere decir, que seamos Otra responsables. frase favorita también que se usa ahí. Amén. Pues es la palabra de Dios, sí que... O el mensaje es duro, yo lo tiro rajatabla. Pero es que no es predicar la palabra directa no significa que va a estar hablando allí que le vino a la mente. Amén, así mismo, y como decimos, esto es algo serio. Ahora, he escuchado, ¿verdad?, testimonios, experiencias de predicadores que Dios los usa de una manera muy especial. Entonces, yo podría decir que así es como trabaja Dios cuando, es cierto, yo como persona que me ha tocado predicar también, uno empieza a orarle a Dios, pero y pasa un tiempo donde como que no viene nada. Ok, viene un tema, ok, voy a hablar de eso. Empieza a estudiar y en el momento como que casi va terminando, dice, no, este no es. No, esto no es. Y uno tiene que buscar y pedirle siempre a Dios. Ahora, yo sé que Dios trabaja de diferentes maneras, como que va probando a ver la seriedad de uno, a ver si no se echa para atrás, porque Dios tiene un mensaje, siempre tiene un mensaje para el pueblo. Pero como digo, llega el mensaje porque llega. Ahora hay un hermano, ¿verdad?, muy reconocido por todos. Él cuenta una vez que él le pasó eso. Estuvo orando para ese evento, para que Dios le diera el mensaje, y nunca llegaba. Hasta que llegó el día y estaba en la actividad, ya estaban cantando los coros y todo eso, y él en la silla pidiéndole, Señor, no tengo el mensaje todavía. Ahora, lo bueno, o sea, lo que veo de él es que él, a pesar de que ya estaba, él seguía insistiéndole a Dios, ¿cuál es el mensaje? No me has dado. Y dice que en uno de esos que estaba ahí escuchando, y un hermano pasa y empieza a contar como una anécdota, un testimonio. Entonces el hermano ahí preocupado dice, ¿cuál es el mensaje? Entonces viene una voz y le dice, el mensaje ya está. ¿Pero dónde está? Habla de lo que contó el hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, puede ser en el mismo momento, pero nunca se va a parar ahí sin ninguna confirmación, sin ningún mensaje. Ya hay un propósito. El hermano, aunque haya sido en el último minuto, pero Dios ya le dio el propósito, ya le dijo, este es lo que vas a hablar. Ahora el resto, obviamente el Espíritu Santo lo hace. Empieza a hablar a cada corazón porque Él conoce el corazón. Pero como digo, uno tiene que poner de su parte también. Amén. Seguimos. Características de la oratoria.
este es lo que más nos interesaba, ya estábamos esperando. Dice la oratoria como expresión común de la comunicación oral. Presenta varias características, son 7 características que quiero que lo aprendamos hoy. Y que dice, ¿para qué sirve estas 7 características? La respuesta son de color azul. Dice, ayudan a no perder de vista su propósito. Contribuyen además en mantener vivo el interés del auditorio en general. Estas características ayudarán al predicador a vencer obstáculos y a mejorar la confianza y capacidad en sí mismo para alcanzar la audiencia. Su prédica en forma nítida, precisa y eficiente. Como digo, ya pensando en oradores preparados, siempre cuando termina de predicar, creo que está contento al saber que los hermanos dicen, wow, yo no sabía esto, pero me lo aprendí. Me gocé esa predicación, amén. Entonces, recuerdo que en una ocasión nuestra maestra dijo, gracias maestra, decíamos, ¿no? Gracias por la enseñanza y todo. Pero ella decía, no pido nada más. Pueden dar las gracias, pero yo creo que algo que deseo de ustedes es verlos enseñando, es verlos aplicando lo que les enseñé. Esa es la mejor satisfacción que yo recibiría. Ella expresó eso y quizá en su momento yo no la entendí, pero hoy en día la entiendo. Porque muchos dicen, yo aprendí de él, yo aprendí esto en una de las enseñanzas. Entonces cuando escuchamos eso es una satisfacción. Entonces detrás de todo eso a veces quizá muchos no han cursado oratoria, pero sin querer estas características lo aplicaron. ¿Por qué? Porque hizo un impacto en cada corazón. Ahora, nosotros lo que vamos a aprender ahora, después de esto, quiere decir que si ponemos atención a estas 7 características, vamos a ser mejores. Vamos a ser mejores en la enseñanza. Entonces vamos a alcanzar con eficacia, vamos a ver efecto y resultados en cada uno de los oyentes. ¿Quién no desea eso? Que levante la mano. Amén. Entonces, vamos a entrar. Número 1. Claridad. ¿En qué consiste la claridad? Significa poner ideas concretas y definidas mediante frases construidas, bien construidas, y terminología común al alcance de quien escucha. Si hay palabras que pueden presentar dudas al auditorio, mejor es detenerse y explicarles para mejorar su comprensión. La claridad en la oratoria es hablar en forma sencilla y puntual. Es necesario que entendamos esto como lo que estamos aquí. Yo sé que muchos ya tienen un bachillerato, un doctorado, y hablábamos de eso con nuestra hermana María, nuestro hermano Juan hace 8 días, que nosotros ya estamos como que familiarizados con muchos temas de la escatología, de qué más, de la muerte, de temas que casi no se hablan, ¿verdad? Ahora, si viene alguien de visita, bien sabemos que no se habla la misma palabra en diferentes iglesias, escasea la enseñanza en diferentes lados, hay temas que desconocen. Entonces cuando hablamos de escatología, y yo le comentaba también a ellos, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando primer año, estábamos enseñando, siempre tenía en mente, estoy estudiando en instituto bíblico, siempre tenía ese concepto, es el instituto bíblico. Pero recuerdo que en segundo año hice una llamada allá con el pastor al cual pertenecía allá en Guatemala, y
obvio, se había publicado, sabían ellos que un miembro de allá está estudiando acá la palabra. Y él contento y me dice, Dios te bendiga, hermano Miguel, ¿cómo estás? Y nos saludamos y me dice, ¿y cómo te va en la teología? Digo, ¿teología? Yo dije, o sea, lo entendí, pero digo, siempre había tomado ese concepto de que es instituto bíblico, no es teología, ¿no? Pero cuando me dice eso, o sea, sí es cierto, esta es teología, ¿verdad? Pero yo lo pongo como ejemplo porque muchas veces hay palabras que no las sabemos, no es común en nuestro vocabulario, no la usamos. Supongamos otro también de lo que es la etimología de la palabra. Estoy seguro que muchos de los que están aquí están diciendo, pero ¿qué es eso? Etimología, ¿no? Si eso nos pasa a nosotros en una iglesia donde se da enseñanzas continuo, ¿cuánto más les pasa a las personas que quizás nunca han recibido un tema así, que están acostumbradas a un sermonete, a un pensamiento y se acabó, ¿verdad? Entonces es de vital necesidad, ¿verdad?, que nosotros como oradores sepamos explicarnos y nos preocupemos, por más que sea una sola persona que está entre muchos doctores, pero por amor a él, tómese el tiempo y aclare las palabras que son desconocidas. Nuestra hermana María. Eso pasa mucho con la hermenéutica. Las personas en segundo año entran y le tienen un miedo a la palabra hermenéutica. Y yo siempre les digo, desde que usted acepta a Cristo, usted aplica la hermenéutica. Y todos se quedan así, ¿cómo? Y yo, ¿usted lee la Biblia? Sí. ¿Usted la estudia? Sí. Y yo le digo, pues yo usted aplicó hermenéutica. Pero ¿cómo, hermana? Entonces, al descomponerle lo que es la palabra y hablárselo a su entendimiento, ellos ya no le como que van soltando ese Amén. miedo de lo Amén. que es la hermenéutica. Otra cosa que le corren mucho a la figura literal. Entonces, yo me gozo porque la forma en la que el Señor me ha ayudado a explicárselo a los alumnos es que yo se los explico con el diario vivir. Uso mucho a Diego y a mi persona de ejemplo, porque cuando yo le digo a una persona, una cinedoque, que ¿cómo se come eso? Y yo, es así. Mi esposo tiene la costumbre de decir, si comí yo, comimos todos. Y yo, eso es una cinedoque. Oh, yo lo he escuchado mucho. O cuando le decimos, ¿quién es? Esto, yo le digo, esto es el diario vivir en nuestros países. Ay, tuvo un niño varón. Y todos se ponen a reír. Y yo, eso es un pleonasmo. Todo lo aplicamos siempre. Entonces, la etimología, como usted dice, a veces hay que romperla y entrarle con esa claridad más a los países de nosotros, que están empezando a tener Amén. conocimiento de lo que es terminologías, que ellos no lo conocen. Así. Entonces, muchas veces nosotros mismos queremos vernos como los más grandes y que sabemos todos los conceptos y se nos olvida la necesidad que tiene esa persona de Eso aprenderlo y que quizás lo saben, lo han vivido, lo aplican, pero nadie se ha dedicado a aclararle y hablarle con claridad. Eso tú siempre lo has tenido, pero yo te lo vengo a enseñar como se enseña en una escuela ya con términos. Amén. Entonces, la claridad es algo muy Muy necesario. No solamente Muy en la importante. oratoria, aún en la enseñanza. En todo, claro que es, sí. es muy importante. En cuanto a los temas que yo tomo siempre, yo uso mucho la etimología de las palabras, pero me ayuda a mí la etimología de las palabras, porque de esa manera es como yo me puedo darle una claridad a la revelación que viene en ese tipo de lenguas. Amén. Lenguas antiguas que uno no comprende, pero que cuando uno trae la etimología de esa palabra, uno la explica, entonces la gente cae en lo que en realidad uno quiere dar. Amén. Amén. Ahora, quizá muchos, ¿verdad?, para los que están acá y los que
están viendo por internet. Ya hemos hecho mención muchas veces etimología. Nuestra hermana Marian, ¿qué es etimología? Etimología es el estudio del significado de las palabras, o sea, la descomposición de dónde viene tal palabra. El origen, la raíz de esa palabra, el significado original de esa palabra. Eso es lo que quiere decir. Así que los que nos están escuchando, tomen notas ahí. Amén. Entonces, bueno, ya voy a dar un último ejemplo. Lo digo, quiero dar énfasis en este caso porque yo lo viví. Creo que todos lo hemos vivido, pero hay unos lo viven más duro todavía. Yo en lo personal, yo soy de Guatemala, entonces nuestro lenguaje original es el quiché. Mi segundo lenguaje es el español. Ahora, tome en cuenta eso, que yo empecé a mejorar mi español estando acá. Entonces, ¿qué más palabras se imagina usted que me falta aprender todavía? Entonces, solo póngase a pensar, los que saben español es algo normal, natural para ellos, ¿verdad? Y les hace fácil entender. Como digo, hay que entender que más en este país, ¿cuántos países no habemos aquí, solo en este lugar ahora? Ahora, si hablamos de una conferencia donde hay muchas visitas, imagínense la necesidad que hay. En una ocasión, mi pastor allá en Guatemala dio un ejemplo, podríamos decir en este caso. Va al mercado y nosotros, como apenas hablamos español, nosotros conocemos a estos zapatos. Zapatos es lo común. Y viene alguien, dice, mi amigo, ¿gusta comprar unos calzados? Y él viene, la verdad, gracias, pero yo nunca he usado eso. Calzados. Porque lo común para nosotros es zapato. Calzado es sinónimo. Solo es para que nos demos cuenta, ¿verdad? Algo muy común, y yo sé que fue gracioso, pero esa es la realidad de las cosas. Y eso es solo un ejemplo de muchos. Entonces, como digo, cuando estemos acá, procuremos ser claros en lo que estemos hablando. Si hay una palabra nueva que usted encontró, dé la explicación. Amén. Estamos bien. Concisión. Mientras hablamos o predicamos, debemos utilizar palabras justas y sencillas, tanto en la forma de construir el mensaje como en los términos que se lee. Dice, se debe evitar usar palabras rebuscadas del diccionario y de recurrir en palabrería, pensando que así van a ser más receptivos. No hay que ser lacónicos, pero tampoco sofocar al oyente diciendo lo mismo repetidamente. Amén. Tenemos que, como digo, cuando queremos enseñar algo, pensemos bien que lo que digamos sea cortita y preciso, ¿verdad? Directo al grano. No hay que dar mucho énfasis con tal de que para que vean que prediqué 1 hora o 2 horas, cuando hay necesidad. Amén. Bueno, por ejemplo, a veces una palabra que tú buscas en el diccionario tiene varias definiciones. Está ahí. Entonces, tú no puedes usarlas todas. Mi persona, yo lo que hago es que solamente utilizo, si es una oración larga, trato de acortarla, porque mi idea es realmente dar la explicación de la palabra que quiero, ¿verdad?, que ellos entiendan. No es darle todo ese letrado que está ahí. Amén. Así mismo. Trato de sacar lo más condensado posible y lo más corto posible para que ellos me puedan entender. Porque, por ejemplo, la clase que tengo ahora, pues, orando al Señor, Él puso en mi espíritu que yo tenía como que bajarme un poco, porque ellos no tienen la capacidad de entender el formato en que yo hablo. Entonces siempre lo estoy recalcando. Si usted no entiende una palabra, me lo dice, me lo escribe, que yo le busco la respuesta. Amén. Y así trabajo. Así mismo tiene que ser. Como digo, y vuelvo a decir, nosotros como gentes que ya tenemos un poquito de tiempo estudiando, ¿verdad?
si hay palabras que nos dificulta entender, cuanto más gente que apenas está comenzando, amén. Entonces ese es lo que pasa. Número 3, coherencia. Coherencia, ¿qué tan necesario es esto en la predicación? Claro que sí. Dice, tiene que ver con la forma de construir los mensajes, siguiendo un orden lógico y bien ordenado, de principio a fin. En un mensaje coherente no hay lugar para la confusión del tema, contradicción o reiterados errores al dar las referencias bíblicas. Cuando estamos hablando de coherencia, quiere decir que cuando estamos hablando de un tema pongamos el amor. El amor. Podemos ir empezando, ya que normalmente acostumbran a buscar el origen de la palabra amor. Y uno empieza como que a partir de esa palabra y puede dar ejemplos bíblicos, pero nunca se salga del tema. Eso es lo que quiere decir coherente. Cuando usted va apoyando con bases bíblicos, que las bases bíblicas estén apoyando a su tema, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir coherencia, que no se salga del tema, que todas las ideas, todo lo que diga tenga un principio y un fin, pero que todo vaya a lo mismo, al tema que se esté hablando. ¿Alguien quiere opinar? ¿Tenemos claro? Corren toda la Biblia, los 66 libros. Amén. Nuestra hermana Ángela, si le preguntara yo, ¿qué es coherencia para usted? En sus propias palabras. Suéltese. Esa palabra siempre uno la usa diariamente, a veces las cosas. Y la vida rutinaria. Ser coherente, por ejemplo, como que. Como tener sentido común. Como que decir, bueno, tengo que ser coherente para tal cosa, de saber pensarlo, de saber entenderlo, o algo así. Amén. Sí, cuando hablamos, ¿verdad?, de una persona que da un discurso coherente, quiere decir mantenerse en el tema, que tenga sentido lo que dice. Ajá, eso lo quiere decir, que no se salga del tema, que tenga coherencia cuando habla del tema. Amén. Por ejemplo, aquí el hermano, yo he visto que, como él dice que es maestro de la escatología bíblica, y él se basa en Apocalipsis y los eventos futuros. Bueno, hasta ahorita siempre se ha quedado en esa línea, explicando los eventos futuros, Apocalipsis. Amén. Él no se va a hablar allá de otra cosa que no tiene Amén. nada que ver con Apocalipsis. Amén. Así como siempre decimos también, aún en las preguntas que hacen los que están escuchando, no hagan una pregunta fuera del tema. Exacto. Estamos queriendo mantenernos en el tema, o sea, que seamos coherentes en este caso. Enfocado en el tema. Ajá, Tampoco enfocado. Él no puede permitir que le hagan una pregunta Claro. que no tenga nada que ver con los eventos del futuro. Es. Sí, más ahora que estamos hablando de oratoria. Más que todo en la clase. Yo he aprendido en las clases, ¿verdad? Porque uno también da la clase, pero también aprende. Yeah. Yo estaba Demasiado. aprendiendo de que cuando usted hace una pregunta fuera del tema, es porque no está poniendo atención. Exacto. No está poniendo atención. Usted está Sí. haciendo preguntas de tema, de otra. Y me pasó hace poco. Yo estaba dando el tema. Y después digo, ¿ustedes tienen alguna pregunta de lo que hemos enseñado? Y la persona dijo, sí, yo tengo una pregunta. Y dijo algo de otra cosa. Y como yo he sido enseñado a que el tema hay que quedarse en el tema, le digo, pero no hemos hablado de eso. Me dice, ¿no? Le digo, no. Pero me dice, pero más adelante está, pero más adelante, pero no hemos hablado del tema. De eso no hemos hablado.
Amén. Entonces nos damos cuenta que muchas veces eso es lo que pasa, que no están poniendo atención, ¿verdad? O sea, que hacen una pregunta fuera de lo que se habló, o muchas veces preguntan algo que ya se aclaró, que ya se habló. Exacto. ¿Ah? Quieren venir a hacerse más sabio que el que está al frente. Y También. para Eso pasa. probarte, meten algo que ni tiene que ver con el tema. Por eso es que me gusta Sí. revelación. Ok, continuamos mis hermanos. Ok, la impresión. Tengo mucho. Amén. Ok, vamos a continuar. Impresión significa tener siempre la audiencia despierta Ay, santo. y atenta, asociando dice a ciertas vivencias emocionales, requiere una expresión espontánea del lenguaje. Aquí la idea no es que solamente se escuche un sermón, sino que también se sienta, conmueva el alma, impulsando una decisión de confesión por parte de los que escuchan. Que queden impresionados de lo que estemos diciendo, amén. Eso es lo que quiere decir, y muchas veces, como digo, no nos preocupamos en lo que es la preparación, entonces bajamos la voz, hablamos con tal de que, si no me entendieron, que no me entendieron, que si no me escuchan, que no me escuchen, ¿no? Pues yo saco la responsabilidad de encima nomás, que vean que me presenté y ya. No, eso no es así, porque si yo me quemé las pestañas estudiando, el otro va a aprender también. Y aquel otro también se va a aprender a quemar. Amén, entonces esto es lo que quiere decir. Impresión, entonces tenemos que causar impresión a los que están oyendo, tenemos que hablar claro, todo involucra en ese caso, como dice acá, asociarlo a vivencias, como nuestra hermana daba ejemplo, ¿verdad? De que cuando tienen una pregunta, ella simplifica y pone algo como que cotidiano, una experiencia cotidiana con nuestro hermano Diego. Eso crea la impresión en cada uno de los hermanos que nos escuchan, amén. Número 5. Creencia. Significa que el oyente acepte y crea en el mensaje que está recibiendo. Se espera que el mensaje hablado llegue a la mente y el corazón del oyente, y creyendo realmente lo que se dice. Mientras el orador habla, el oyente debe decirse para sí mismo: amén, así es, tiene razón, no lo creo. Ok, ¿qué pasa con esto? Cuando hay poca preparación, a veces los predicadores dicen: digan amén, digan gloria a Dios, los oigo muy callados. O sea, cuando los hermanos están recibiendo el mensaje con una impresión y está haciendo efecto lo que es el mensaje, tiene que haber una creencia y digan: amén, es cierto lo que está diciendo, yo creo lo que está diciendo. Amén. ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Dios está aquí, no hay que preguntarle. Amén. A no ser que de una iglesia bautista o no. Amén. Entonces nos damos cuenta de esto. Esa frase me enoja. Sí, es verdad. Ok, nos damos cuenta de esto, que no hay que forzar a los hermanos. Es más, el que está preparado, bien preparado, y quiere que el mensaje llegue, desea la atención, Claro. no la gritería de la Exacto. gente. A mí me enseñaron eso en el instituto. Amén. Eso es lo que desea uno. Es más, cuando alguien está gritando por allá, el orador que tiene deseo de que aprendan los hermanos, dice: por favor, no haga ruido, está distrayendo. Es más, se ha dicho: no ande corriendo, no ande yendo al baño. ¿Por qué? Porque hay un interés de que los hermanos escuchen y que ellos crean en el mensaje que se está dando. Amén. Necesita la atención. Necesita la atención. Amén. ¿Y cómo va a haber creencia si pasa eso? Exacto. Entonces es necesario que nosotros procuremos que los hermanos salgan con algo nuevo y crean al mensaje que estamos diciendo. Amén. Así que no hay que forzarlos a que digan amén. No, durante el Amén. mensaje, Usted solo enfóquese en su mensaje, prepárese. póngase un zipper. Amén. Acción. El orador siempre debe procurar conseguir algo con su mensaje. Ese es el propósito. Buscando que su audiencia reaccione positivamente. A veces los fieles se retiran rápido del templo porque fue muy poco lo que recibieron.
y de lo poco ni siquiera se recuerdan en algo. Solo hubo palabras bien hilvanadas, quizá mucha información, pero los oyentes no fueron desafiados a algo grande por hacer. Aclaro esto, como digo, nuestra hermana, perdón que pongo como ejemplo, pero yo lo digo por experiencia también, que cuando estemos aquí como oradores, procuremos de que queden y crean lo que estamos hablando, pero que algo que deseamos también, que después de esta clase y venga alguien a hablar, esto lo aprendí y lo voy a poner en práctica en la enseñanza que dio tal persona, lo aprendí. Entonces lo pone en práctica. Este es el deseo de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, enseñamos y no nos preocupamos y no deseamos que los hermanos cambien. Por favor, hermano, deje de hacer esto. Ahora, lo que yo decía, ¿verdad?, al principio, que siempre decimos, estoy nervioso o tengo nervios. Ahora mi deseo es que ya no lo digamos. Y ya lo entendimos por qué. Como buenos oradores. Que nos paremos firmes y seguros. Aunque hay un miedo, pero no le damos más razón para decirlo. Sí. Amén. Entonces, eso es lo que deseamos, que haya acción de parte de los hermanos. Ahora, como dice nuestra maestra, yo sé que ella se goza al ver cada uno de los hermanos aquí dando clase. ¿Por qué? Porque ya están llevando a la acción. Y no solo se trata de la enseñanza, se trata de la predicación también. Que aprendamos y como decía nuestra hermana Marian en la predicación que dio, que digamos, yo lo puedo hacer. Que no digamos, yo no lo puedo hacer. Amén. Entretenimiento, y con esto vamos acabando. ¿Qué viene en nuestra mente cuando hablamos de entretenimiento? Tu hermano Diego, yo sé que está con ansias de comentar, de participar. Bueno, que el mensaje no sea aburrido, por así decirlo. Ok. Sea un mensaje avivado, que la persona le tenga el oído atento a lo que va a decir usted después de lo que ya usted ya haya dicho. Amén. Asimismo, entretenimiento no tiene que ver con pantomima, no tiene que ver con baile, tanta cosa. O sea, entonces esa frase se puede tomar, se puede malentender. Sí, se puede malentender. Entonces, eso es lo que quiero dar énfasis. Por eso yo hice la pregunta. Porque muchas veces piensas, ok, dice que en la oratoria que hay que hacer entretenimiento, o sea, pongamos luces ahí para que se entretengan, ¿no? Traigamos payasos para que vean. ¿Verdad que? O sea, eso es lo que pasa, pero en realidad no es eso lo que quiere decir entretenimiento. Dice, en el campo de la predicación, el entretenimiento significa una forma sana y provechosa de pasar el tiempo, haciendo una ocurrencia, cuento, anécdota, historia, pero cuidando que no se desfigure lo mínimo, lo serio que es real del mensaje. Todavía no. Recuerdo que en una ocasión un predicador vino y empezó a predicar, y él mismo de su boca empezó a decir, que recuerdo que cuando mi esposa estaba joven todavía empezó a como que a halagar, a hablar de su esposa, pero ya salió de la línea. Y tanto así que hay que hacer esto, porque solo así los hermanos se dejan tocar el bolsillo. Así lo dijo. Entonces a veces él como que explicaba y aún se tiraba en el suelo como tal de que hacer como más vivo el mensaje según. Pero eso es un desorden total. Un desorden total. Eso no es entretenimiento. Cuando hablamos de un tema, ¿verdad? Podemos traer ejemplos vivos de nuestra experiencia de nosotros. Ahora, ¿se acuerdan de las 3 personas que hablé al principio, que dije que se les dio oportunidad de pedir un deseo? ¿Qué causó en ustedes en el momento cuando les dije, imagínense que usted fuera la última persona y que a usted se le pida cuál sería su deseo? ¿Cuál fue la impresión que sintió usted? Yo lo traje con tal de captar la atención.
Ahora usted sabrá si se pudo o no se pudo. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que es el entretenimiento. Amén. Así que ya sabemos, son 7 características Creo que yo contesté que mal. tenemos que tener muy en cuenta. Conclusión. Ah, pues entonces, Conclusión. Yo contesté mal. mira, creo. aquí te contestó mal porque Yo quería ser mejor que todo el mundo. yo le digo a él que, bueno, mi experiencia con el Señor, ¿ve? A pesar de los años que tengo, yo siempre estoy diciéndole al Señor que yo soy su discípula y que Él es mi maestro. Amén. Así mismo, yo sé que cuando hice esa pregunta, ¿verdad? Muchos dijeron que yo quiero la sabiduría del que está dando ahora nuestro hermano. Y como dije yo, otros dirían, pues bueno, que sea anulado el deseo de todos los primeros. O sea, desea algo mal para los demás, ¿no? Pero más sin embargo, el último dijo, yo quiero ser discípulo de esos 2 primeros. Amén. Y como digo, usted escogió un buen lugar porque se está capacitando para ser un mejor orador. Conclusión. En conclusión, podemos decir que la oratoria como resultado combinado de arte y acción debe reflejar la claridad, número 1, concisión, número 2, coherencia, número 3, trabajando sobre la facultad de las receptivas de la impresión, 4, moviendo las emociones con la creencia, 5, que se dirige hacia la mente, a la acción, 6, que apela a las pasiones y la voluntad y el entretenimiento, 7, que recurre en la razón y a una matiz de entretenimiento. Dice, por cierto, que de ninguna manera puede quedar de lado la unción. Esto es el toque divino en el ser y el hacer que debe distinguir a todo buen predicador de la palabra del Señor. Amén. Siguiente capítulo. Dios le bendiga a todos. Quise dar, pasé 3 minutos. Así que el Señor me le bendiga mucho, abundantemente, y agradezco su atención y a cada uno de los que nos miran a través de la página Alfa y Omega, que el Señor me les bendiga.